Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. El sábado, Javier Milei se reencontró con Donald Trump en la Conferencia de Acción Política Conservadora, la CEPAC, foro que se desarrolló en la ciudad de Washington, D.C. En dicha ciudad, unos días antes, Javier Milei también se reunió con Kristalina Georgieva, la gerenta del Fondo Monetario Internacional, la directora gerenta del Fondo Monetario Internacional, para analizar estos encuentros, así como otros aspectos de la coyuntura política de Argentina. Nos acompaña desde Corrientes Alberto Medina, periodista y analista político. Alberto, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación, Oscar, como siempre. No, gracias a ti. Bueno, antes de pasar a los encuentros de Javier Milei con Donald Trump y también con Elon Musk, ¿podrías explicarnos qué es la CEPAC y por qué es relevante la presencia de Milei en esta clase de foros? Bueno, en primer lugar, este tipo de espacios tienen que ver con una especie de alianza de partidos políticos, líderes políticos que comulgan con ciertas ideas vinculadas a lo que en Estados Unidos se llama el espacio conservador, que por supuesto tiene acepciones diferentes en ámbitos como los de América Latina, y eso siempre es bueno señalar y remarcar. Es importante esta participación porque de alguna manera lo que hace es confirmar el alineamiento, en este caso del presidente de Argentina, con ciertas ideas que en el mundo se están discutiendo en buena medida y que por supuesto en el caso de Estados Unidos hoy tienen mucha más relevancia, habida cuenta del inicio de la gestión de Donald Trump. Siempre hay que tener muy en cuenta que estos espacios tienen, entre comillas, un adversario bien definido, un antagonista que está muy bien calificado y que reúne justamente a líderes políticos que comulgan con esa visión en la que el adversario es, en este caso, el colectivismo, la filosofía woke y todo esto que ya venimos conversando hace mucho tiempo y que hoy toma mucha relevancia en el contexto de lo que está pasando particularmente en América Latina, ¿no? Efectivamente, hay que tener bastante claro ese aspecto. El sentido que tiene el liberal en Estados Unidos es diferente al sentido que tiene en América Hispana o también en Europa, porque lo que se conserva en Estados Unidos es el liberalismo con el que surge este país como nación independiente, a diferencia de otras sociedades donde las ideas liberales reestructuraron las sociedades y establecieron los modelos de Estado actuales. Ahora, hace unas semanas Donald Trump anunció que iba a imponer aranceles del 25% sobre el aluminio y el acero que afectarían, entre otros países, también Argentina. Entonces, ¿esta reunión servirá para que Javier Milei logre excepciones arancelarias en este sentido? A ver, aquí hay dos capítulos muy interesantes para diferenciar. Por un lado está el anuncio general de Trump en el contexto de lo que está intentando hacer nación a nación, independientemente de si son aliados o circunstanciales adversarios geopolíticos, en esta suerte de compensación o de reciprocidad arancelaria que de alguna forma intenta restablecer cierto equilibrio en la balanza comercial entre países y en el comercio internacional. En ese contexto, ya vimos el episodio México-Canadá, vimos cómo inició ese capítulo y cómo siguió. Digo, el anuncio por un lado, la marcha atrás por el otro, la prórroga para la definición. Y en ese sentido, lo de Argentina parece también como un capítulo en esa dirección, buscando la reciprocidad. Me parece que el presidente Javier Milei no solamente avanzó en esa dirección, sino que va un paso más allá cuando plantea que esa reciprocidad debiera ser o cero aranceles de ambos lados, o eventualmente lo que está buscando desde el comienzo de la gestión y desde el anuncio del triunfo de Trump, que es este tratado de libre comercio entre Argentina y Estados Unidos. Un proceso que probablemente sea más lento, que probablemente sea más complejo, porque los tratados de libre comercio suelen tener particularidades y transiciones y tiempos intermedios, pero me parece que ahora lo que se abre, Óscar, es una conversación, un diálogo, un inicio de ida y vuelta, y no algo tan absoluto, lineal como acepto o no acepto. Creo que no solamente va a pasar con Argentina, que bien decías, en el caso del acero y el aluminio impactan directamente en la dinámica comercial de ambos países, sino que también va a pegar mucho más fuertemente en lo que van a ser las conversaciones de aquí en adelante, casi como un sistema de negociación bilateral que Estados Unidos ha establecido como regla de juego para vincularse con todo el mundo a partir de ahora. Para mí es un primer capítulo de esta telenovela, vamos a ver varias todavía,
yo no diría que el tema está cerrado, creo que recién se empieza a conversar. ¿Y qué tan importantes son las exportaciones de acero y aluminio de Argentina? Bueno, en el caso de Argentina esto tiene volumen. Básicamente, primero, la relación bilateral entre Argentina y Estados Unidos es importante, pero no es la más importante de Argentina. Tampoco, por supuesto, lo es para Estados Unidos. Se calcula que alrededor del 9% del comercio internacional expresa esa relación bilateral en el caso de Argentina, pero por supuesto, dentro de ese porcentaje, que no es el más relevante, Argentina tiene socios comerciales más potentes, como el caso de Brasil, en volumen. Sí es cierto que en ese porcentaje total el aluminio y el acero ocupan un lugar de mucha relevancia. No nos olvidemos también que esas han sido históricamente en Argentina producciones muy controversiales, con alguna suerte de protección dentro de las fronteras de la Argentina, y eso también complejiza la discusión de cara al futuro, no solamente por los aranceles, sino justamente por los niveles de protección, y creo que eso también va a significar una discusión en la Argentina interna, que al menos hasta ahora no ha quedado clara, porque todavía no están vigentes estos aranceles recíprocos. Me parece, como te decía, que habrá que dejar pasar todavía un tiempo para saber si esto no es el inicio de una conversación de ida y vuelta o finalmente es el acuerdo con el que se va a llegar. Si finalmente ocurriera, es muy probable que en Argentina tuviese un impacto negativo en estos dos casos, ¿no? Del aluminio y del acero. Ahora, ¿cuáles son los principales obstáculos para que Argentina logre suscribir un tratado de libre comercio con Estados Unidos? Lo primero es que tiene que pasar por los congresos. Tiene que pasar tanto por el Congreso americano como por el Congreso argentino. Es decir, no es un acuerdo que se pueda hacer entre el Poder Ejecutivo de los países, sino que requiere un acuerdo parlamentario adicional. Por otro lado, siempre los tratados de libre comercio, que dicho sea de paso, son siempre muy controversiales en la discusión inclusive del liberalismo, tienen excepciones, transiciones, etapas que van de alguna manera acercando todo el camino hacia una especie de arancel cero universal. Y eso lleva tiempo. Primero la negociación sectorial, sector por sector, quizás esto que tú mencionabas, Oscar, como el aluminio y el acero, sean parte de esa conversación, y a partir de ahí se establecen plazos, ¿no? Que empiezan a funcionar a partir de la aprobación de los instrumentos legales, legislativos y parlamentarios en cada país, y a partir de ahí se empiezan a implementar progresivamente. Esas conversaciones bilaterales suelen ser, digamos, técnicas y suelen ser lentas. No significa que Argentina no lo pueda hacer rápidamente, si hay voluntad política de ambos lados. No nos olvidemos que el presidente Milei no es muy amigo de este tipo de tratados de libre comercio, le gusta más, si pudiera elegir, seguramente los tratados, las aperturas de comercio unilateral, es decir, sin buscar nada recíproco, pero no menos importante, es que siempre estas negociaciones tienen transiciones intermedias y que creo que este caso no va a ser la excepción. Si eventualmente Argentina consigue un tratado de libre comercio con Estados Unidos, será después de un inicio de conversaciones técnicas entre ambos países, y yo no soy muy optimista respecto a que eso pueda suceder en el transcurso del 2025. Quizás sí iniciar ese camino, pero no culminarlo. Ahora, la pertenencia de Argentina al Mercosur, ¿cómo puede afectar este objetivo de un posible tratado de libre comercio? Ahí hay dos caminos. O el Tratado de Libre Comercio incluye a los países del Mercosur, es decir, que se agranda la posibilidad de negociación. Sabemos que ahí hay impedimentos de orden político y orden económico. No nos olvidemos que tanto Uruguay como Brasil hoy tienen, digamos, políticos al frente, presidentes, primeros mandatarios que tienen una ideología diferente, que quizás no se sientan tan cómodos discutiendo este tipo de instrumentos con Estados Unidos en particular. Y por otro lado, la otra alternativa es que el Mercosur acepte o admita que un país miembro pueda construir un tratado de libre comercio que esté en forma unilateral y no afecte eso la dinámica de funcionamiento del Mercosur. Mi sensación es que estamos camino a una desintegración del Mercosur y no a una consolidación de ese espacio. Por muchas razones. Primero porque se dejó de lado el espíritu original, que era un acuerdo comercial, un acuerdo que consiguiera de alguna forma el funcionamiento del comercio internacional entre los países del bloque. Y en segundo lugar porque se ha politizado enormemente el funcionamiento de estos bloques comerciales, al punto tal que dependemos siempre del costado político que gobierna cada nación y, por supuesto,
imposible sincronizar 4 países al mismo tiempo, ni hablar si sumamos a otros posibles aliados en ese juego, ¿no? Ahora, si bien Javier Milei y Donald Trump están alineados, marcadamente alineados, también es cierto, como podemos apreciar, que tienen importantes discrepancias en cuanto al comercio internacional. Javier Milei es liberal libertario y está en contra de las barreras arancelarias y a favor del libre comercio, quizá total. En cambio, Donald Trump tiene posturas contrarias en este aspecto. ¿Qué otras diferencias, digamos, teóricas o de posiciones de este nivel, de este tipo, encuentras entre ambos mandatarios? Yo creo que el punto más divergente está allí donde lo describiste, porque cuando recorremos en la otra parte del espinel, por ejemplo la reducción de impuestos, por ejemplo la reducción del tamaño del Estado, vamos a encontrar, al menos conceptualmente, mucha coincidencia. Lo que suele suceder es que, bueno, también la agenda pragmática política de cada nación impone tiempo, ¿no? Aquí hay hasta políticamente tiempos diferentes. Javier Milei está transcurriendo su segundo año de mandato, teniendo la posibilidad de una reelección más en el 2027, lo cual podría extender su tiempo en el poder, si la gente así lo plantea, durante 8 años, 6 más contando desde ahora. En el caso de Donald Trump, todos sabemos que tiene 4 años de mandato, este es su segundo mandato, no hay horizonte, digamos, para él, en términos al menos personales, y ahí viene la dificultad muchas veces de resolver estos problemas de comercio internacional de corto plazo. Creo que Trump intenta de alguna forma recuperar alguna cuota de equilibrio en las balanzas comerciales, busca de alguna manera establecer cierta cuota de justicia desde la mirada de él, claramente, que tiene que ver con el proteccionismo norteamericano tradicional, si se quiere, y Javier Milei busca otra cosa, busca la apertura económica de Argentina, la integración con el mundo. En el resto de los temas yo veo bastantes coincidencias. Fíjate lo que pasó con Elon Musk y la motosierra, por simplemente citar el caso de la lucha contra la burocracia en Estados Unidos. Lo que pasa en términos de la discusión impositiva, que es clásica en los republicanos, ¿no? Todos los gobiernos republicanos tienden a plantear un debate respecto a la reducción de los impuestos. No así, y esto me parece sí novedoso, es la reducción del Estado o la reducción del gasto público. Creo que ahí esta vez hay una coincidencia mayor con la clásica posición republicana, que al menos en los últimos años, te diría que de Reagan para acá, no se daba, ¿no? Quizás Reagan fue el último presidente republicano con una mirada de un Estado más austero, de un Estado que no gaste tanto, que no se involucre en procesos, digamos, muy voluminosos en términos de costo. Después vino la historia que ya conocemos, ¿no? Participación en guerras, los desafíos de la conquista del espacio y todo lo que ya es más contemporáneo en la discusión política americana también. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos para analizar el encuentro con Elon Musk y también con la jefa del Fondo Monetario Internacional. Seguimos en Informe Extra analizando el viaje de Javier Milei a la ciudad de Washington, D.C. En dicho encuentro, el presidente de Argentina se reunió con Donald Trump, pero también con Elon Musk. Y en esta ocasión, Alberto, Javier Milei le regaló una motosierra. Pero no se trata de cualquier motosierra, sino de una motosierra que está evaluada en más de $1 millón, según dicen, ¿no? Y que es una obra de un artista plástico llamado Tute Di Tella. El valor que tiene esta motosierra, ¿no ha servido a la oposición para atacar a Javier Milei? Sí, por supuesto, y es, digamos, de alguna manera predecible, ¿no? Sobre todo por el discurso del presidente Milei. Pero creo que hay que analizar esto en el contexto de la simbología que tiene y de la relevancia que tiene. Me parece que es interesante mirar, por ejemplo, que es la primera vez, yo no tengo recuerdo de una situación parecida a esta, en la que un presidente latinoamericano de un país relativamente de baja trascendencia internacional, o al menos en el contexto internacional, sobre todo en este tiempo, como el caso de Argentina, consiga incorporar culturalmente una temática de tanta potencia como el combate contra la burocracia en la primera potencia del mundo, digo, ¿no? Porque a veces perdemos dimensión de la relación entre países.
Esa motosierra simboliza mucho más que el valor material que pueda tener o la belleza estética o artística que le podamos dar. Significa el símbolo del inicio de una etapa en Estados Unidos que no tiene precedentes, que es la búsqueda de reducir todo el sistema burocrático norteamericano que se ha ido sumando como capas geológicas a lo largo de las últimas décadas, y en manos de un hombre que hace de la eficiencia y de la productividad su forma de vida. Porque también tengamos en cuenta que no le está regalando esto al gobierno de Estados Unidos, no le está regalando ni siquiera al presidente Donald Trump, le está regalando a un hombre que simboliza en ese país la conquista de la eficiencia y la búsqueda de resultados económicos, la incorporación en este caso de Elon Musk al gabinete norteamericano, de la mano de una motosierra simbólica que el presidente argentino le entrega en un hecho que a mi juicio va a quedar como bisagra histórica en términos de la batalla cultural. Me parece un hecho sin precedente y no me detendría en cuestiones menores para analizar cómo se hizo, cuánto salió o cosas por el estilo, porque su impacto en la política mundial, me animaría a decir, es de enorme relevancia. Ni te cuento si Estados Unidos consigue eventualmente reducir el tamaño de su Estado o al menos disminuir las regulaciones que a lo largo de estos años han crecido y tanto en Estados Unidos. No, y efectivamente, más aún tiene relevancia que se le entregue este regalo, este obsequio a Elon Musk como jefe del Departamento de Eficiencia Gubernamental, que se encarga precisamente de reducir la burocracia en Estados Unidos, algo que ha sido una bandera de los liberales, de los libertarios y concretamente del gobierno de Javier Milei y actualmente del gobierno de Donald Trump. Ahora, este alineamiento que es bastante marcado entre ambos gobiernos y las imágenes de Javier Milei con Donald Trump, con Elon Musk, ¿qué impacto tienen y de qué le sirven a Argentina más allá de la mera imagen? Bueno, aquí hay dos cosas muy interesantes para analizar. Por un lado, por supuesto, siempre el apoyo de un presidente de la primera potencia mundial a un país latinoamericano es importante. En este caso te diría que tiene doble valor, porque no solamente ocurre en el contexto de un alineamiento de coincidencias ideológicas muy interesantes, siempre es importante decir, no todas, pero sí muchas, sobre todo en el combate contra el colectivismo y en el combate cultural contra la izquierda contemporánea, sino que también sucede en un momento bastante particular de la política argentina. No nos olvidemos que fue una semana compleja en la que viajó Javier Milei a los Estados Unidos en el contexto del caso Libra, de la criptomoneda en Argentina. En ese sentido, el respaldo del presidente norteamericano tan explícitamente, con un mensaje tan fuerte, primero, luego con una reunión bilateral que no dejó lugar a ningún tipo de duda, cuando tanto se especulaba en Argentina con que esto podía no llegar a ocurrir, me parece que tiene una significación superior. Y creo que ese es un dato que no se puede ignorar, habida cuenta, obviamente, de las controversias que sucedieron en Argentina y en el mundo a partir de este hecho muy conocido, y al mismo tiempo de ese respaldo, te diría yo, muy marcado y te diría que incondicional que plantea Trump al hacer el elogio público primero y al sacarse una foto de tanta potencia en una reunión uno a uno. Creo que tiene un valor muy fuerte y envía una señal a América Latina inconfundible. Ahora, como parte de este alineamiento también se han dado recientemente, se ha dado un hecho controvertido que es, digamos, el giro del gobierno de Argentina con respecto al apoyo a Ucrania. En la Asamblea General de las Naciones Unidas se emitió una resolución para exigir la salida de las tropas rusas del territorio ucraniano sin condiciones inmediatamente. Algo que no tiene peso vinculante, pero que es un respaldo político a un país que está siendo agredido. La mayoría de países votaron a favor, pero Estados Unidos apoyó a Rusia votando en contra y alineándose en este sentido concreto con otros regímenes antidemocráticos, como por ejemplo Corea del Norte, lo que es sorprendente. Y en el caso de Argentina, que ha estado apoyando a Volodymyr Zelensky, quien incluso estuvo en la investidura de Javier Milei, Argentina, junto a otros países, se abstuvo de votar. Entonces, Alberto, ¿cómo observas este giro en la postura de Argentina con respecto a este tema? Creo que ahí hay una lectura importante que hacer. Siempre en política internacional
uno analiza los hechos con los elementos que tiene en la mano. La votación, bien la contabas, tenía ese sesgo en la que básicamente había una suerte de condena a Rusia por su intromisión en Ucrania, y hubo, por supuesto, una respuesta internacional, diría yo, bastante potente en la cantidad de votos que obtuvo esa moción, y Argentina quedó en ese punto acompañando a Estados Unidos y, como bien decía, a otros países del mundo que probablemente tengan otras razones para votar en esa dirección y no las mismas que Estados Unidos. Creo que estamos en un proceso de negociación, nos falta información para tomar dimensión de lo que está pasando. Creo que Argentina intenta, de alguna manera, a través del presidente Milei, acompañar la estrategia negociadora de Donald Trump, y creo que la búsqueda es la búsqueda de la paz, no es la búsqueda de la guerra, eso no hay duda, y en esa dinámica me parece que hay que tomar nota de esta votación no descontextualizada de la negociación en proceso, y que creo sinceramente vamos a tener novedades muy pronto que quizás terminen de revelar algo que hasta ahora no logramos ver tan fácilmente. Yo no me quedaría con esta foto parcial de esa suerte de contradicción aparente, sino que esperaría un poco más para ver qué sentido, qué lógica tiene esa votación en el contexto de lo que viene. Me parece que vamos a tener noticias buenas para la paz mundial pronto. Por supuesto, una paz que tendrá que ser negociada para evitar continuando con pérdidas de vidas humanas y la extensión de este conflicto que tendría que haber finalizado hace muchísimo tiempo, o quizás ni siquiera iniciado, y que por impericia de la diplomacia internacional primero, la incapacidad de los países para poder resolver esto desde afuera, en el medio del conflicto, nos trajo hasta acá. Yo tomaría un poco de paciencia en esto para tratar de entender esta votación sin caer en la trampa del análisis fácil y lineal. Bueno, pero es innegable que desde hace 3 años hay una guerra de agresión por parte de Rusia hacia Ucrania, ¿no? Y que en los hechos Javier Milei desde el comienzo estuvo apoyando al país agredido. Y esto nos lleva a pensar que tal vez no consideras que Argentina hubiera tenido problemas con los planes que tiene con Estados Unidos y los acuerdos que busca si es que se posicionaba de una manera, digamos, como lo ha estado haciendo desde hace tiempo, o sea, si votaba a favor y no absteniéndose en esta resolución de las Naciones Unidas? Creo que tiene que ver con lo que decís, tiene que ver con el alineamiento por un lado, con el respaldo recibido, que tampoco es un tema menor, pero insisto, no tendría sentido este análisis si no supiéramos cómo termina la película. Creo que quedarnos con lo que sabemos hasta acá nos podría llevar a una conclusión equivocada. Aparece como una contradicción, si lo miro en términos de corto plazo, me gustaría verlo en términos de mediano plazo, porque tampoco creo que Estados Unidos haya votado en esa dirección sin ningún sentido. Creo que tiene una lógica que todavía no terminamos de descubrir y que quizás tenga que ver con una promesa de campaña de Trump. Recordemos que ha sido uno de los temas en los que Trump ha puesto énfasis que esta guerra no hubiera sucedido si hubiera estado gobernando él, lo dijo en campaña, y que se va a interrumpir, que se va a terminar con este proceso bélico a partir de su llegada a la presidencia de la nación. Soy optimista respecto de la estrategia negociadora, no tengo los elementos suficientes para completarte el cuadro, pero no creo en este tipo de votaciones sin sentido, ¿no? Me parece que siempre tienen una lógica que va en alguna dirección, y creo que esto está bastante alineado con la promesa de campaña de Trump y no con lo que estamos viendo en la foto parcial de esta votación. Alberto, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra acompañados por Alberto Medina analizando el viaje de Javier Milei a la ciudad de Washington, D.C. Alberto, en este viaje, antes del encuentro con Donald Trump y con Elon Musk, Javier Milei se reunió con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva. ¿Cuál es el objetivo de Milei con esta institución? Bueno, me parece que lo que se está buscando hace bastante tiempo es primero seguir de alguna manera el recorrido de este plan de estabilización que Argentina viene llevando a cabo, y por supuesto contar
con los avales y el apoyo internacional y conceptual que viene de la mano del Fondo Monetario Internacional. Recordemos que el fondo no es necesariamente una entidad que entrega dinero, sino que muchas veces sirve como aval o como señal al resto del mercado de capitales para saber la marcha de un país a partir del conocimiento de la información detallada. En esa línea, la visita en este caso tiene que ver con lo mismo, conseguir apoyo político, económico del Fondo Monetario Internacional y en particular que se apruebe este tramo del plan de estabilización, que haya una especie de visto bueno del Fondo Monetario Internacional, lo que le permitiría a Argentina acceder a una suerte de respaldo económico más potente, que es la gran discusión en Argentina respecto de la salida del cepo cambiario. No nos olvidemos que la salida del cepo cambiario en Argentina es una discusión profunda en términos económicos respecto de la oportunidad. El presidente ya ha anunciado públicamente que el año 2025 va a ser el último año del cepo, pero para poder salir de esa brecha entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio paralelo, además de los otros que andan allí en el medio como digamos, tipo de cambio financiero, se necesita de una reserva en el Banco Central suficientemente importante, cosa que todavía no se ha consolidado, y por eso este apoyo del Fondo Monetario Internacional debería ser relevante para enviar una señal al mercado en Argentina y al mercado mundial de que Argentina está por el buen camino. El tironeo o la tensión, Oscar, viene de la mano de que el fondo quizás pretende una solución más heterodoxa, como una devaluación, que permitiría, entre comillas, resolver de un plumazo algunas distorsiones de corto plazo, y el gobierno viene por el camino distinto, que es el camino de buscar un reordenamiento del mercado en forma espontánea y no acudir al mecanismo de la devaluación como un sistema de resolución de competitividad. En ese punto está la tensión y habrá que ver cuánto tiempo más sigue este diálogo. Yo diría que el viaje fue positivo, hubo guiños políticos y económicos muy potentes de parte del Fondo Monetario Internacional en la dirección correcta, pero claro, tampoco hubo una definición de corto plazo diciendo vamos a estar respaldando el programa argentino con un envío de fondos extra. Eso todavía no ha pasado. Creo que es parte de la conversación que vamos a tener quizás de aquí al mes de mayo, que va a ser probablemente el momento en el que esto se va a dilucidar en una dirección u otra. En parte, por ejemplo, la recuperación del riesgo país, que venía descendiendo rápidamente en Argentina, tuvo un pequeño repunte, no muy significativo, pero tiene que ver con estas dudas que hay respecto a si el Fondo Monetario Internacional va a acompañar en el corto plazo el programa de estabilización o va a esperar un poco más para hacerlo. Bueno, y por lo pronto se ve que hay una buena relación entre el presidente Milei y Kristalina Georgieva. Se han tomado un selfie, se ve una relación amistosa, lo cual da a pensar que podría lograr el objetivo que está buscando Javier Milei. Bueno, Alberto, ha sido un gusto tenerte con nosotros. Gracias a ustedes por el tiempo y un saludo para todo el equipo. Bueno, hasta aquí Informe Extra. Gracias por acompañarnos.